Continuamos en directo en Cantabria por la mañana, cuando pasan 17 minutos de la 1 en punto de la tarde, y una semana más tenemos ya con nosotros a José Ramón Entralgo, jefe de comunicación de la Policía Nacional en Cantabria. Muy buenos días, José Ramón. Buenos días, Cristina. Bienvenido una semana más al programa, en este caso para hablar de varios hechos delictivos ocurridos durante este pasado mes de marzo, recién terminado mes de marzo. Uno de ellos, además, que llega de una investigación de carácter nacional. Muchos de nuestros espectadores recordarán la reyerta que tuvo lugar en la Puerta del Sol de Madrid el pasado día 5 de marzo entre dos bandas latinas, de la cual resultaba una persona muerta y un herido grave. Fueron detenidas en total, José Ramón, 7 personas, una de ellas aquí en Santander. Efectivamente. Y se cree que es el presunto autor material, ¿no?, del homicidio. Sí, efectivamente. Esto es una investigación de la Brigada Judicial de la Jefatura de Madrid, en el que bueno, pues, tenían ya identificadas 5 menores y 2 mayores de edad que intervinieron en esa, bueno, pues en esa pelea que mantuvieron ahí en la Puerta del Sol en Madrid, y como consecuencia fueron dos los Dominican Long Play y los Trinitarios, dos bandas latinas. Y entonces pues resultó herido de gravedad como consecuencia de unas puñaladas una de las personas, y la otra persona falleció. Total, que practicaron la detención de 5 personas y 2 mayores de edad. Uno de los menores se había trasladado el día antes de hacer la intervención policial en Madrid, se había trasladado a Santander, a casa de unos amigos, familiares de sus amigos, en la zona de Castilla Hermida. Y bueno, pues le practicaron su detención ahí y le trasladaron a Madrid, al juzgado de instrucción correspondiente que llevaba el asunto. ¿La detención la realizan miembros del Cuerpo de la Policía Nacional de aquí, de Cantabria, o desplazados desde Madrid? Desplazados desde Madrid con la ayuda y el asesoramiento del personal de Policía Judicial nuestro, pues porque claro, por saber dónde está la calle, en qué condiciones, cómo se sube, cómo se baja, en fin, sí, pero vamos, así fue más o menos. Hablas de 5 menores entre los 7 detenidos. Es habitual que en bandas latinas haya muchos menores, ¿no?, implicados cuando hay problemas. Efectivamente, sobre todo en las ciudades grandes, más populosas, pues este tipo de bandas, pues bueno, pues está ahí, se lleva un poquitín regular, entonces surgen luego de vez en cuando, pues cuando hay ciertas desavenencias, pues surgen este tipo de conflictos, en fin. ¿Qué se va a hacer? Bueno, pues esa investigación de carácter nacional, y ahora nos centramos en otros hechos acontecidos ya en nuestra comunidad autónoma. 2 además de carácter muy similar, José Ramón, porque ocurrieron en sendos centros comerciales donde 2 personas intentan financiar las compras de material electrónico y lo hacen con nóminas falsificadas. Eso es. Bueno, en un centro comercial se presentaron allí 2 personas e intentaron comprar diferentes aparatos de telefonía móvil por un importe más o menos de unos 2.000 euros, y entonces habían presentado, para financiarse esas compras, habían presentado unos documentos que presuntamente estaban falsificados. Nos llaman del centro comercial y efectivamente el grupo de Policía Judicial que lleva este tipo de investigaciones confirmó que efectivamente esas nóminas estaban falsificadas, puesto que no eran los titulares las titulares de esas nóminas no eran los que iban a comprar, sino que habían falsificado sus nombres, en un caso. En el otro centro comercial solamente se presentó una persona con el mismo hecho delictivo, más o menos, presentación, pero para comprar aparatos electrónicos. O sea, eran 3 televisores y otros 2 aparatos así importantes y tal, también con un montante económico de unos 2.000 euros. Y ahí, en este otro centro comercial, cuando se presentó esta persona, lo resolvió el jefe de seguridad del mismo al detectar que efectivamente había ciertas irregularidades en la documentación. ¿Es fácil para los trabajadores de estos centros el detectar cuando hay una falsificación como estas y poder dar aviso tanto a las personas que trabajan de seguridad en el propio centro, como luego trasladar, ¿no?, esa denuncia a la policía? Efectivamente, y además todo viene como consecuencia de estas difusiones que hacemos
en que los centros comerciales observan y ven lo que está ocurriendo y tienen más cuidado para poder detectar estos temas. Pero últimamente sí hemos tenido ya, en lo que vamos La última de vez que año, estuviste con nosotros yo creo que nos hablaste de otro caso en el mes anterior también. Por eso te digo que igual hemos tenido ya 3 o 4 casos ya de detenciones por este motivo y con esta intención, vamos, de adquirirlo falsificando documentos. En el primero de los casos que he contado, aparte de practicar la detención de estas 2 personas y de atribuirles también una falsificación documental, también se practicó la detención de la persona que se había realizado las falsificaciones posteriormente. ¿Hay alguna relación entre ese falsificador y alguno de los otros casos que hemos comentado en el programa o solamente en principio en este caso? En principio solamente en ese caso, solamente en ese caso. No es que fuese el falsificador oficial para obtener, pues eso, sí, las nóminas, ¿no? Las nóminas. Bueno, y de falsificación de documentos a simulación de delito. Hablamos de la detención de una persona, José Ramón, sí, porque fue a contar a comisaría que le habían robado un dinero que en realidad se gastó. Efectivamente, eso es el resumen muy bien hecho, que fue a denunciar a comisaría, practicó una denuncia como consecuencia de que, bueno, pues que cuando había salido de su negocio, del cual mantenía ese negocio de restaurante, bar, con otro socio, pues sacó de allí la recaudación que ascendía a unos 2.500 euros y que, bueno, que lo que denunció fue que fue abordado en la vía pública por 2 personas, una con una navaja y tal, y que le forzaron a entregarle el dinero. Y en fin, bueno, pues las investigaciones practicadas efectivamente se comprobó que esto no había sido realidad, no había sido cierto, y se practicó la detención de esta persona. Y como curiosidad, bueno, se practicó la detención de esta persona, no. Los policías encargados de este tipo de investigaciones, como siempre, le citaron en dependencias policiales. Le citaron simplemente. Y cuando le citaron, ya el propio denunciante que había simulado el delito confesó y dijo que había sido mentira, que no era verdad. Y efectivamente, bueno, pues dijo bueno, que era como consecuencia de haber pues se lo había gastado esa noche. Y no sabía cómo decírselo a su socio, ¿no? Efectivamente, se había gastado en actividades lúdicas, ociosas. Pensó que con una denuncia de por medio, pues las cosas iban a ser más justificar. fáciles. Y una curiosidad de esta denuncia es que cuando lo denunció, presentó un parte facultativo de las lesiones que supuestamente le habían originado estas 2 personas. ¿Y qué es lo que nos confesó? Pues que esas lesiones se las había causado él mismo. Después de ingerir pues una gran cantidad de bebidas alcohólicas. Pues entonces se debió caer, se cayó en la acera o algo de esto y tal, y se produjo una contusión en la cara. Y se le ocurrió montar toda la historia, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues esto es lo que ocurrió, se practicó su detención y, bueno, pues se le dejó en libertad con cargos a disposición de lo que resuelva el juzgado posteriormente. Bueno, y al principio de esta sección les hemos hablado de una detención de carácter nacional tras una investigación de la Policía Nacional en Madrid, y ahora les hablamos de una detención que ha tenido lugar también aquí en Cantabria, José Ramón, pero que en este caso viene precedida de una reclamación judicial de carácter internacional. Una reclamación judicial de carácter internacional por parte del juzgado de Cuzco, en Perú, como consecuencia para su extradición a Perú, como consecuencia de un homicidio practicado por una persona, pero estamos hablando del año 2007, cuando se practicó ese homicidio. Y cuando Cuzco, el juzgado de Cuzco correspondiente, resuelve practicar su detención, es ya en el año 2015, concretamente en octubre, cuando hemos tenido conocimiento a nivel mundial y aquí nacional, efectivamente, de esa orden de detención. Entonces, bueno, pues se le ha localizado en Santander, en un establecimiento de hospedería, y entonces pues funcionarios de Policía Judicial practicaron su detención y además su traslado a Madrid, porque de todos estos temas entiende los juzgados centrales de instrucción. Entonces se le ha trasladado a Madrid, le han ingresado en prisión en espera de que se autorice su extradición a Perú. Y esto había sido un homicidio, pues también en el año 2007, como he dicho, pues en una refriega también nocturna, allí en la localidad de Cuzco, en Perú. Y bueno, pues se ha localizado aquí en Santander.
¿Cuánto tiempo llevaba viviendo en España? Pues vamos a ver, este detenido es de nacionalidad portuguesa. Entonces, él, como es comunitario, tengo la idea de que ha estado viviendo bastantes años, aquí en Guipúzcoa, en el País Vasco. No sé si en Cestona, por ahí. Y entonces, bueno, pues se había trasladado, no sé con qué motivo, eso ya lo desconozco, se había trasladado a Santander, pues yo que sé, una temporada, pues no sé si de vacaciones o lo que sea, y se le ha localizado en un establecimiento de hospedería. Y bueno, en fin, lo que he contado, se le detuvo, se practicó las diligencias correspondientes, su traslado a Madrid y está en prisión en espera de ser extraditado. ¿Algún impedimento a la hora de la detención? No, en absoluto. ¿O él conocía, no? No, en absoluto, sin ningún problema. Sin ningún problema y la edad 52 años. Cuando a veces hablamos de la justicia, José Ramón, y el paso de estos años entre que se cometen los casos, en que llega el juicio, las detenciones y demás, luego a los ciudadanos nos hablan de, no, es que ya después expiran los delitos, o al tener la búsqueda y la orden de detención Sí. en el año 2015, aunque haya sucedido en el año 2007, Sí. ¿va a ser juzgado como si hubiese sido en actualidad? ¿O esos 8 años que han transcurrido cuentan de algún modo No. para que el delito expire, me refiero? No, el delito, mientras esté, no expira. Lo que sí expira es la orden de reclamación en cuestión de la detención, porque yo creo que en este caso, no me hagas mucho caso, pero yo creo que expiraba la reclamación por detención y extradición en el 2019. O sea, que hay un periodo desde que el juzgado Eso es. le ordena su detención Eso es. para que se le localice. Eso es. Y luego ya, judicialmente, eso ya no sé cómo se resuelve. Sí, dependerá de cada país también, ¿no? Efectivamente, me imagino que sí. Y a eso me refiero, que me parece que él expiraba en el 2019, no sé qué mes, pero en el 2019. Bueno, y hechos como estos dan idea, ¿no?, al público de cómo es la relación entre la justicia de todos los países, el trabajo entre la policía de los diferentes Claro. países para que llegue una orden de detención desde Perú a Santander. Bueno, a Santander no, a la Comunidad Europea, Interpol, a España, y claro, concretamente todos en las redes sociales, en los medios ahora de comunicación actuales, pues esto hace igual 30 años o 40, pues... Hubiese sido muchísimo más difícil o casi imposible, ¿no? O más difícil, hubiese sido más difícil, porque claro, pero actualmente con las conexiones que existen, pues es mucho más sencillo estar comunicado y tener esta actualidad, este tipo de reclamaciones. Bueno, pues José Ramón, una semana más, muchísimas gracias. Pues Nos nada. vemos aquí dentro de 15 días para seguir hablando de vuestro trabajo en Cantabria. Muchísimas gracias. Pues nada, aquí estoy para lo que queráis.